Bueno, una vez que finalizamos con el interrogatorio y el examen físico, que el examen físico es muy pobre en el caso de patología de tumores de riñones, digamos, lo único que podemos encontrar si es un varón, un varicocele de aparición brusca del lado derecho, ustedes saben que el varicocele es más frecuente del lado izquierdo, o si se trata de un paciente delgado con un tumor bastante voluminoso e importante que lo podamos palpar. Pero si no, el examen físico nos aporta muy poco. Muy bien, ¿qué le vamos a pedir a este paciente? Vamos a empezar de lo más simple a lo más complejo. Vamos a pedir un laboratorio. En el laboratorio vamos a pedir el seugo, el citológico, que podemos encontrar la presencia de anemia o al contrario podemos encontrar una poliglobulia. Nos vamos a fijar en la eritrosedimentación, que la eritrosedimentación en los pacientes con tumores de riñón está acelerada, digamos, podemos encontrar eritro de 100. Una urea y una creatinina, es fundamental valorar la función renal de este paciente, una glucemia para descartar que no sea diabético, y en la orina. En la orina, ¿qué vamos a ver? Vamos a confirmar si el paciente está orinando sangre como nos dijo, o como por lo que fue derivado, que puede haber sido derivado por una hematuria microscópica. A su vez, con un análisis de orina, nosotros podemos ver, descartar que ese sangrado no sea secundario a una infección urinaria. Podemos ver también la presencia de cristales y pensar que el paciente puede estar orinando con sangre porque tenga cálculos renales. Muy bien. Después del laboratorio, vamos a recurrir a un método barato, no invasivo, como es la ecografía. La ecografía nos va a informar la presencia de masas sólidas y quísticas, digamos. Recordemos que el 70% de los pacientes pueden tener quistes simples, digamos. Si existiera la presencia de un quiste complejo, vamos a solicitar una tomografía axial computada. O si se tratara de una masa sólida, vamos a solicitar una tomografía axial computada con doble contraste, vía oral y endovenoso. La tomografía nos va a confirmar que esa masa sólida corresponde o no a un proceso tumoral. A su vez, podemos ver con la tomografía si hay compromiso ganglionar, podemos ver si hay invasión de la vena renal con extensión hacia la vena cava y puede llegar hasta la aurícula derecha. Podemos ver si hay órganos vecinos comprometidos. Opcionales, la resonancia magnética nuclear. ¿Cuándo podemos pedir una resonancia magnética nuclear? Si el paciente presenta una insuficiencia renal, quiere decir que no se puede hacer la tomografía con medio de contraste endovenoso. O, por ejemplo, si hay compromiso de la vena renal y de la vena cava, porque nosotros necesitamos saber si ese trombo tumoral está adherido o no a la pared del vaso. Entonces, en ese caso, hacemos una resonancia magnética nuclear. Arteriografía. La arteriografía se solicita en el caso que el paciente sea un paciente con un tumor ubicado en la parte media del riñón, donde nosotros veamos la posibilidad de hacer una tumorectomía o una nefrectomía parcial, entonces queremos delimitar bien el tumor, entonces en ese caso recurrimos a la arteriografía. Y la punción biopsia percutánea la podemos solicitar en aquellos pacientes donde haya duda en el estudio de imagen, donde no nos pueda confirmar si estamos en presencia o no de un tumor. Y en el caso que este paciente o sea monorreno o sea un paciente con una insuficiencia renal bastante importante, entonces en ese caso se solicita biopsia. Bueno, acá vamos a ver imágenes donde podemos ver una ecografía, donde se ve una imagen en el polo inferior de una masa sólida. Acá tenemos otra ecografía donde estamos viendo una imagen de menor tamaño, redondeada, típica. Bueno, acá tenemos la tomografía. En la tomografía podemos ver que en el riñón derecho hay una importante masa renal. Podemos ver en el otro riñón un quiste. Acá tenemos otra tomografía donde vemos una importante masa en la parte media del riñón izquierdo. Acá tenemos otra tomografía donde se ve una imagen nodular casi exofítica. Otra imagen de tomografía con otro tumor en la parte renal izquierda. O acá tenemos un gran tumor que compromete casi todo el parénquima renal. Otra imagen de tomografía donde tenemos tumores bastante voluminosos. Ustedes vean que
no tiene una imagen homogénea, porque el tumor puede tener área de necrosis, hemorragia, fibrosis. Muy bien, acá tenemos otra imagen tomográfica. Acá tenemos un tumor bastante voluminoso, donde ya hay extensión por fuera del riñón, con compromiso de órganos vecinos. Bueno, otra imagen con un tumor importante del riñón izquierdo, donde hay compromiso de la vena cava, de la vena renal y de la vena cava. Esta es una imagen de una resonancia con un tumor de riñón derecho. Cuando tenemos masas líquidas, la ecografía nos informa la presencia, por ejemplo, de quistes simples o quistes complejos. Cuando tenemos quistes complejos, hacemos una tomografía. La tomografía nos permite clasificar estos quistes: quiste 1, quiste simple; quiste 2, quiste simple con tabiques finos; un quiste 2F similar al anterior, pero es más sospechoso. En estos casos, la conducta va a ser seguimiento. Si tenemos un realce heterogéneo de paredes y tabique con clasificaciones, eso corresponde a un quiste de Wozniak 3. Y el 4, similar al anterior, pero predomina la heterogeneidad. En ese caso, la conducta va a ser cirugía. Estudio de estadificación. Muy bien, una vez que tenemos confirmado por medio de la tomografía que el paciente tiene, que esa imagen sospechosa corresponde a un tumor de riñón, nosotros vamos a estadificar. Ya con la tomografía estamos viendo si hay compromiso de los ganglios regionales, invasión del órgano vecino. Pero recordemos que los tumores de riñón tienden a hacer metástasis por vía hemática. Entonces, el lugar más frecuente de impacto son los pulmones. Entonces, antiguamente se hacía una radiografía de tórax, pero últimamente, y si se encuentran trabajando ustedes en unos grandes centros, un TAC de tórax. Muy bien, podemos pedir laboratorio de la función hepática. Recordemos que por vía hemática hace metástasis en el hígado. También puede haber metástasis, habíamos dicho, a nivel óseo, entonces vamos a pedir una fosfatasa alcalina, una calcemia. El centriograma óseo se pide en el caso que el paciente acuse dolor óseo o fosfatasa alcalina elevada. Muy bien, vamos a hablar de la estadificación, estadio de Robson. Estadio 1 tenemos para aquellos tumores no mayor de 3 centímetros limitado al riñón. Estadio 2 para tumores de más de 3 centímetros limitado al riñón o de cualquier tamaño que infiltra la grasa perirrenal. El estadio 3 para tumores que invaden la vena renal o presentan adenopatías regionales. Y el estadio 4 es para aquellos tumores que infiltran órganos vecinos o metástasis a distancia. Tratamiento del carcinoma de células renales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la conducta que vamos a seguir? Muy bien, opciones de tratamiento del tumor primario. Nefrectomía radical. La nefrectomía radical es el gold estándar. Es la conducta, es la mejor conducta, digamos, la conducta adecuada. Pero hay circunstancias que no se puede hacer nefrectomía radical. Cirugía renal conservadora consiste en una nefrectomía parcial, enucleación tumoral o resección en cuña. Cirugía citorreductora se puede hacer. Otras opciones, la vigilancia y la embolización. Nefrectomía radical es el tratamiento de elección, es el gold estándar. Consiste en la ligadura, disección precoz de arteria y vena renal, remoción del riñón con toda la fascia de Gerota, eventual exéresis de la suprarrenal, ipsilateral y linfadenectomía regional. La suprarrenal se extrae sobre todo si el tumor es bastante voluminoso y se encuentra en el polo superior, porque hay riesgo de invasión de la suprarrenal ipsilateral. Nefrectomía radical se puede hacer por la vía de abordaje, por vía transperitoneal, por vía retroperitoneal o por vía laparoscopía. Bueno, estas son imágenes de piezas quirúrgicas, digamos. Ustedes ven ahí un riñón donde se ve en uno de los polos, una masa que tiene un aspecto multilobulado, una masa que tiene área de necrosis, hemorragia, fibrosis, digamos. Y aparte, los tumores de riñón tienen una pseudocápsula, no tienen una cápsula verdadera. Esa pseudocápsula está dada por la compresión de parénquima, y por tejido fibroso. O sea que tienen pseudocápsula. Acá tienen una foto de una pieza macroscópica sin haberla
abierto el riñón. Acá tienen otra pieza quirúrgica. Otra pieza quirúrgica. Muy bien. Nefrectomía parcial. ¿Cuándo hacemos nefrectomía parcial? Indicaciones absolutas. Cuando tenemos un riñón único, un paciente con un riñón único, un riñón funcionante solitario, cuando el contralateral con nefropatías, obstrucción crónica o infección, cuando tenemos tumores renales bilaterales, cuando tenemos una enfermedad de von Hippel-Lindau, porque la enfermedad de von Hippel-Lindau se caracteriza por ser bilateral. Nefrectomía parcial, indicaciones relativas, tumores periféricos menor a 4 centímetros, o enfermedades que en el futuro pueden alterar la función renal, como es la diabetes, las nefropatías, litiasis en riñón, contralateral o estenosis de la arteria renal. Nefrectomía parcial, generalidades. Cuando el límite del tamaño, 4 centímetros. Ubicación, periférico, no en el seno renal. Cuando el riesgo de recurrencia local del 5% versus el 1% en la nefrectomía radical. Exéresis completa del tumor con la mayor preservación del parénquima sano y margen de seguridad de 1 centímetro. Nefrectomía radical versus nefrectomía parcial. La controversia radica en tumores únicos con riñón contralateral sano, teniendo en cuenta aumento de los incidentalomas, tumor de menos de 4 centímetros tiene buen pronóstico, baja multicentricidad en tumores pequeños, el 27% de los tumores renales de menos de 4 centímetros son benignos. En casos seleccionados tiene idénticos resultados que la cirugía radical. Por todo esto, la nefrectomía parcial en tumores menores de 4 centímetros, siempre que sea técnicamente segura, con riñón contralateral sano, hoy es ampliamente aceptada. ¿Por qué la tendencia a la nefrectomía parcial? Porque pueden desarrollar nefropatía de riñón único por hiperfiltración llevándolo a la insuficiencia renal crónica, pueden ser pacientes diabéticos, hipertensos, o con antecedentes de infarto agudo de miocardio, o accidentes cerebrovasculares con más frecuencia, tumor de riñón contralateral en un 15 o un 20% de los casos. Bueno, ¿cuándo recurrir a la cirugía citorreductora? Significa disminuir al mínimo la cantidad de tejido tumoral para lograr mejor resultado con el tratamiento postoperatorio, como es el sunitinib, antiangiogénico, solo para tumores de células claras. O previo a la cirugía se puede realizar embolización para disminuir el volumen tumoral a extirpar. Otras opciones terapéuticas. La vigilancia, tumores pequeños en pacientes de edad avanzada o de bajo performance status. Embolización en pacientes inoperables o con hematuria persistente en enfermedad diseminada, para mejorar la calidad de vida del paciente. Tratamiento del cáncer renal avanzado. El cáncer de células renales no responde a la radioterapia y quimioterapia convencional. Las alternativas terapéuticas serían nefrectomía más tratamiento antiangiogénico, como el sunitinib. Respuestas parciales del 30% tenemos y remisiones a largo plazo menos del 10%. Pronóstico. El sobrevida a 5 años para todos los estadios es del 61%. La sobrevida a 5 años en enfermedad localizada, 89%. La sobrevida a 5 años con extensión regional, 62%. Y la sobrevida a 5 años con metástasis, 8%. Factores pronósticos: tipo histológico, tamaño de la lesión, estadio, grado nuclear de Fuhrmann, invasión microvascular y presentación clínica inicial. Factores de riesgo: bajo riesgo, tumores pequeños, intrarrenales y de bajo grado. Y de alto riesgo tenemos tumores grandes, grado 3 y 4, compromiso de la grasa y compromiso vascular. Seguimiento: para tumores de bajo riesgo, control cada 6 meses con ecografía, ante la duda TAC, clearance de creatinina, radiografía de tórax. Tumores de alto riesgo, control estricto cada 3 a 6 meses, TAC de tórax y abdominopelviana, clearance de creatinina, y en alto riesgo luego debe continuar de por vida una vez por año, hay metástasis hasta 25 años después. Rastreo del tumor de riñón, en cada control urológico una vez al año, incluir una ecografía renal bilateral. Conclusiones: escribir 5 conclusiones de lo que te parece más importante del tema. Muchas gracias por su atención y quédate en casa.